Bienvenidos a la sesión número 2 de las presentaciones en la sesión de la mañana. Queremos seguir estudiando en esta sesión lo que ya habíamos empezado antes, que es el estudio de Apocalipsis 10, y llegamos a la página 248 en nuestra última sesión y espero poder terminar esta lección en particular en esta sesión para que esta tarde podamos empezar el asunto de debes profetizar de nuevo y medir el templo. Así que vamos a comenzar a la parte de abajo de la página 248. En el medio de la página hay 3 puntos. Número 1, los 7 truenos describen una delineación de eventos que ocurre entre 1842 y 1844. Segundo, se suponía que las personas no supieran el mensaje que los 7 truenos dieron. Y número 3, la razón por la que se supone que ellos no debían saber lo que dijeron los truenos era para que su fe sea probada. Ahora, ¿qué significa todo esto? El mensaje de los 7 truenos le dijo a Juan que aquellos que proclamaran el mensaje de la hora del juicio serían decepcionados cuando Jesús no viniera en 1843 o en primavera de 1844. Era bien conocido por los adventistas más informados que Miller originalmente creía que Jesús vendría cerca del año 1843. Desafortunadamente, Miller y sus asociados fallaron en no darse cuenta de que no hay año cero entre el año 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo, y por lo tanto quedaron decepcionados cuando Jesús no vino en el 1843. Ellen White escribió acerca de esta decepción en particular. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente, esto es en 1843, a su Señor. Ahora noten esto, pero Dios quería probarlos. ¿Qué quiere decir probarlos? Ponerlos a prueba. Pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. ¿Eso equivale a sellar los truenos? ¿Lo que los truenos dijeron? Absolutamente. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Esto es lo mismo que sellar los 7 truenos. Si Juan hubiera escrito lo que dijeron los truenos, ¿la gente no sería qué? No se hubiera decepcionado. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezara con un desengaño. ¿Quién le dijo a Juan que sellara los truenos? Dios lo hizo. Así que, ¿por qué la gente no entendió? ¿Por qué Dios lo diseñó de esa forma? ¿Me están siguiendo? Continúo, pasó la fecha señalada, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Ahora noten que hay otro grupo. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculada para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles, que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir. ¿Se acuerdan lo que Ellen White declaró? ¿De que la fe debía ser qué? Probada. ¿Están siguiendo esto? Así que ella dice, vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de prueba. La siguiente declaración habla de lo que pasó después de la decepción de 1843. Ellos descubren la razón por la cual se decepcionaron y Jesús no vino en 1843. Y dijeron, bien, la profecía termina en 1844. Pero primero pensaron que era en primavera. Pero cuando descubrieron que el día de la expiación era en otoño, en el verano de 1844, dijeron, no, es en octubre. Ahora noten la siguiente declaración después de la decepción de 1843. Pero los desalentados fieles, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas.
¿Ahora Dios va a levantar su mano para revelar lo que dijeron los truenos? Sí. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras. Así que ahora van a entender, sí. Y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843 demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar. ¿Qué cosa? ¿Quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador? Una prueba, ¿cierto? De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Ahora, hay una declaración que algunos adventistas han malinterpretado. Y esta declaración da la impresión, si no lo lees cuidadosamente, de que los truenos aún están en el futuro. Es una mala lectura de la declaración. Así que probablemente vas a tener que enfrentar esto en tu iglesia. Así que vamos a revisarlo ahora en la siguiente página, página 250. Después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Ahora aquí viene el punto. Estos truenos se relacionan con eventos futuros. Así que dicen, ven, los eventos son del futuro. Pero la pregunta es, ¿futuro desde cuándo? Ella acaba de mencionar Juan y Daniel, ¿cierto? Así que es futuro no del tiempo de Ellen White. Es futuro desde el tiempo de Daniel. ¿Me están entendiendo? Así que estos truenos se relacionan con eventos futuros que serán revelados en su orden. Y luego ella se refiere a Daniel. Daniel se levantará al final de los días. Juan ve el librito abierto. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel que se darán al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación al tiempo. Así que los 7 truenos no están en el futuro de Ellen White. Son futuro desde el tiempo de Daniel y Juan. ¿Está claro ese punto? Ahora, vamos ahora al juramento del ángel. Después que el ángel descendiera del cielo con el libro abierto, ese es el punto 1, y los 7 truenos dan su mensaje entre 1842 y primavera de 1844, el ángel levanta su mano derecha al cielo y hace un juramento. En nombre del Dios eterno, el Creador, y dice que el tiempo no sería más. Les pregunto, ¿esto pasa después que los 7 truenos dan su mensaje que fue sellado y luego la gente entendió? Sí. ¿Qué quiere decir el ángel cuando dice el tiempo no sería más? ¿Se estaría refiriendo al fin del tiempo de la gracia? ¿Se estaría refiriendo al fin del mundo? No. Ellen White fue explícita, pero lo voy a probar de la Biblia también. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 971. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo. En otras palabras, no es la séptima trompeta. Ni, ¿qué cosa? Ni del tiempo de gracia, que es cuando la séptima trompeta está por ¿cómo? Está por sonar. Sino del tiempo profético, que procederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá, escuchen esto cuidadosamente, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Porque todos los periodos proféticos terminaron en 1844. Ella continúa, después de este lapso que ahora abarca ¿desde cuándo? Ahí está, 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Aquí hay otro más. Este es Mensajes Selectos, volumen 2, página 108.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora, ¿qué significa eso? El tiempo no sería más. Ella es explícita. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy ¿qué? Fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Bíblicamente, ¿cómo sabemos que la expresión "el tiempo no sería más" no se está refiriendo al fin del tiempo de la gracia o el fin del mundo? Dos razones. Razón número 1. El juramento del ángel, "el tiempo no sería más", ocurre ¿durante qué trompeta? Durante la sexta trompeta. ¿Se cierra la gracia durante la sexta trompeta? No. Así que sabemos que la expresión "el tiempo no sería más" se da durante el periodo de gracia. Así que no puede ser el fin del tiempo de gracia o del mundo. ¿Me están siguiendo? Ahora hay una segunda razón. Después que el ángel anuncia que el tiempo no sería más, le instruye a Juan que profetice de nuevo y que mida el templo. ¿Qué sentido tendría medir el templo y profetizar de nuevo si el tiempo de gracia se cerró? ¿Estamos en la misma página? Desafortunadamente, todas las versiones modernas de la Biblia, aunque no muchas en castellano, traducen "el tiempo no sería más" como "no habría más retraso". Amigos, eso desconecta completamente Apocalipsis 10 con Daniel 12:4. Incluso nuestra propia Biblia de estudio de Andrews University lo traduce de esa forma. Sin embargo, esta traducción es simplemente incorrecta. Desconecta completamente el tiempo referido en Apocalipsis 10:6 del tiempo profético de los 2300 días, que es la profecía del tiempo del fin. Es decir, cuando terminan los 2300 días, ese es el fin de los periodos proféticos. El tiempo profético no sería más. La palabra cronos, que significa tiempo, aparece en otras 3 partes en Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis 2:21, donde dice que Dios le dio tiempo a Jezabel para arrepentirse. Aparece en Apocalipsis 6:11, donde se les dice a los mártires que esperen por un poco de tiempo. Y se usa en Apocalipsis 23, donde habla acerca de que el diablo sería liberado después del milenio por un corto tiempo. Todas las versiones modernas traducen tiempo ahí. Y en las otras 30 referencias de la palabra cronos en el Nuevo Testamento, las versiones traducen tiempo. Así que esta es la única ocasión en que traducen retraso algunas versiones. Creo que hay una intención aquí. A propósito, hay una versión en el Nuevo Testamento para la palabra retraso. Es la palabra cronizo. Está abajo en la página 251. Esta palabra aparece en Mateo 24:48, cuando los siervos del Señor dicen: "Mi maestro tarda en venir". Así que si Juan quisiera decir retraso, él podría haber utilizado la palabra retraso, por supuesto. Así que es obvio que la declaración del ángel de que el tiempo no sería más no puede haber sido hecha por el ángel antes de los 42 meses, o antes de los 1260 días, o antes de los 3 tiempos y medio, o antes de los 3 días y medio, o antes que los 2300 días terminaran. Porque si estos periodos proféticos aún no han terminado, y todavía hay futuro desde el momento en que dice "el tiempo no sería más", entonces aún sí quedaría tiempo profético. Aquí hay otro punto importante. Contrario a las acusaciones de los enemigos del adventismo, tanto adentro como afuera, debo decir, la Iglesia Adventista el séptimo día nunca ha puesto una fecha para ningún evento profético. ¿De verdad? Para 1844 la Iglesia Adventista no existía. Es verdad que después la Iglesia Adventista apoyó el 22 de octubre de 1844 como la fecha cuando Jesús entró al lugar santísimo al comienzo del juicio investigador.
Sin embargo, aproximándose a 1844, académicos de muchas diferentes denominaciones establecieron esa fecha. Ellen White en muchas ocasiones advirtió a los adventistas de no poner fechas para ningún evento profético después de 1844. Ella fue explícita. Y aún así hay gente en nuestra iglesia poniendo fechas para la ley dominical, poniendo fechas para la ley dominical internacional, poniendo fechas para el cierre de la gracia de la iglesia adventista, fecha para el cierre de la gracia para el mundo. Ellen White dice, no más fechas, amigos. No hay más profecías con fechas. La última fecha es 22 de octubre de 1844. El tiempo no sería más, dijo el ángel. Permítame leer esta última declaración porque quiero terminar esta lección antes que termine esta sesión. La primera declaración es un comentario de Ellen White acerca de poner fechas. Ella escribió, Review and Herald, 21 de julio de 1851, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender ¿de qué? De una fecha, porque el tiempo nunca volverá a ser una prueba. Vi que algunos estaban teniendo una falsa excitación surgiendo del tiempo de predicación, que el mensaje del tercer ángel fue más fuerte de lo que puede ser el tiempo. Vi que este mensaje puede sostenerse sobre su propio fundamento. En otras palabras, el mensaje del tercer ángel puede sostenerse solo y que no necesita tiempo para fortalecerse y que irá con gran poder y hará su obra y será abreviado en justicia. Así que está esto claro. Si alguien pone fechas, tú sabes que van por mal camino. La intención, tú sabes, la intención puede ser sincera. ¿Cuál es la intención de poner una fecha? Emocionar a la gente. Pero ¿qué sucede cuando el tiempo pasa y nada ocurre? La emoción desaparece y es más difícil la próxima vez emocionarlos por algo que realmente vale la pena emocionarlos. Como el pequeño niño que gritaba que viene el lobo. Bien, vamos ahora al juramento en Daniel y Apocalipsis. El juramento en Daniel y Apocalipsis. Tanto el libro de Daniel como el de Apocalipsis se refieren al juramento del ángel. Y ambos libros comienzan el juramento invocando el nombre del Dios eterno. Así que Daniel 12:7 y Apocalipsis 10 invocan al Dios eterno. En Daniel 12:7 el ángel levanta ambas manos al cielo. Pero en Apocalipsis el ángel levanta solo la mano derecha. Y la razón es muy sencilla. En el libro de Daniel, el ángel todavía no tiene el libro, así que levanta ambas manos. Pero en Apocalipsis, el ángel tiene el libro en una mano, así que solo puede levantar una mano. No levanta la mano con el libro, así que levanta una mano. De forma significativa, el ángel en el libro de Daniel invoca el nombre del Dios eterno y pronuncia el juramento. Sin embargo, el libro de Apocalipsis agrega que el Dios eterno es el que hace ¿qué? Esto no está en Daniel, está en Apocalipsis. El Dios eterno es el que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué trae a nuestra mente esto? ¿Qué tal el mensaje del primer ángel? Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Es esta una alusión al cuarto mandamiento? ¿También? ¿Al sábado? Absolutamente. Ahora noten, la descripción de Dios como un creador eterno vincula el libro de Apocalipsis 10 ¿con qué? Con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Hay tres elementos similares entre Apocalipsis 10 y el mensaje del primer ángel. Primero, ambos destacan que el mensaje es ¿cómo? Global. ¿El mensaje del primer ángel va a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Acaso el ángel que trae el librito no pone su pie izquierdo sobre la tierra y el derecho sobre el mar? Así que ¿es un mensaje global? Sí. Segundo, ambos anuncian el comienzo de ¿qué? ¿El mensaje del primer ángel anuncia el inicio del juicio? ¿Daniel 10 se trata sobre el inicio del juicio? Absolutamente. ¿Ambos se concentran en el Creador? Sí.
Así que Apocalipsis 14, versos 6 y 7 está muy relacionado con Apocalipsis 10. Continuemos con el último párrafo. El ángel le manda a Juan que profetice de nuevo del libro pequeño, que trata sobre la directa relación que tiene el mensaje del primer ángel, donde Dios le manda al mundo a que adore al Creador, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Así, el remanente final, el pueblo de Dios, amonestará al mundo a que adore a ¿quién? Que adore al Creador. En el contexto del juicio. Adicionalmente, aquí hay otro punto, en su juramento, el ángel parafrasea fuertemente el lenguaje de ¿qué? Del cuarto mandamiento, donde Dios manda a su pueblo a que guarde el sábado como señal de ¿qué? Como señal de la creación. Bien, ahora hablemos del misterio de Dios, la consumación del misterio de Dios. Como mencioné, este versículo está fuera del orden. Este versículo, Apocalipsis 10:7, vamos a notar, debería estar ubicado al final de la sexta trompeta. Vamos a ver eso. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a ¿qué? Comience a tocar la trompeta, no es cuando suena la séptima trompeta, es cuando está por sonar. ¿Qué pasa cuando el séptimo ángel esté por tocar la trompeta? El misterio de Dios, ¿sé qué? El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué significa que el misterio de Dios se consumará? Nos vamos a saltar los siguientes párrafos por el tiempo y vamos a ir a la sección que dice ¿qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios es el Evangelio de la salvación, que Él mantuvo en secreto en su eterno concilio en el pasado, pero ahora se ha revelado por la predicación del Evangelio. En otras palabras, el misterio de Dios es la predicación del Evangelio para que la gente se salve. ¿A qué se referirá con la consumación del misterio de Dios? ¿A qué se referirá? Simplemente significa que ya no sirve predicar más porque las personas ya no se pueden salvar a través de la predicación. Noten Romanos 16, versos 25 al 27. ¿Notaron aquí que dice que los siervos, los profetas, declaran la consumación del misterio de Dios? Así que notemos Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmarnos según mi qué, que dice Pablo, mi evangelio. ¿Y la qué? La predicación de Jesucristo. Según la revelación del qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál ha sido el secreto que se ha mantenido oculto desde que el mundo comenzó? El misterio de la predicación del Evangelio, el plan de salvación. ¿Cuándo se desarrolló el plan de salvación? En los años de la eternidad, incluso antes del pecado. Y Pablo dice, ¿pero qué ha sido qué? Lo que se había mantenido secreto en los concilios eternos, ahora se ha manifestado. ¿A través de qué? Y que por las escrituras de los profetas. ¿Notaron que dice que el misterio de Dios sería consumado a través de sus siervos los profetas? Ahora Pablo está diciendo que, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que, ¿cuál es el misterio? Que se consuma poco antes que la séptima trompeta suene. Es la predicación del Evangelio, el Evangelio de la salvación para que la gente se salve. Ahora, noten esta declaración de Ellen White. Es una declaración poderosa. Ella está de acuerdo que el misterio de Dios es el misterio que se mantuvo en secreto, pero luego, en el tiempo del Nuevo Testamento, porque Jesús vino, ahora es revelado en su totalidad. Ella dice, la encarnación de Cristo es ¿qué? Un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad es en verdad un misterio. Escondido con Dios. Aún el misterio que ha estado oculto desde los siglos. Ahora Ellen White comenta. Ella solo estaba citando el verso que leímos en Romanos.
Jehová lo mantuvo en silencio eterno y fue revelado por primera vez, ¿dónde? ¿Existía desde antes del Edén? Sí, fue revelado por primera vez en Edén. Una vez más, Jehová lo mantuvo en silencio eterno y fue revelado por primera vez en Edén, por la profecía de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y que ella heriría su calcañar. Escuchen atentamente. Presentar al mundo este misterio que Dios guardó en silencio por las edades eternas antes de que el mundo fuera creado, antes que el hombre fuera creado. Era la parte que Cristo iba a desempeñar en la obra que emprendió cuando vino a esta tierra. Y ahora, ¿qué se tiene que hacer con este misterio, con este maravilloso misterio de la salvación? Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que hizo, debe ser ¿qué? Declarado a todo hijo e hija de Adán, sea judío o gentil. ¿Cuál es el misterio de Dios? La predicación del Evangelio. Para que la gente pueda ser ¿qué? Salva. Así que, ¿qué es? La consumación del misterio. Debe ser cuando la predicación del Evangelio termina y ya no más las personas pueden ¿qué? Ser salvas, porque la gracia se ha cerrado. Les pregunto, ¿esto pasa antes o después de 1844? Pero espere un minuto. Pero en el siguiente versículo tenemos la experiencia dulce y amarga. Eso fue en 1844. ¿Me están siguiendo? Así que cronológicamente hablando, Apocalipsis 17 está después de los versos que ahora vienen. Claramente así es un paréntesis. En otras palabras, es una clarificación. Que el misterio de Dios ocurre al mismísimo final de la sexta trompeta, antes que la séptima trompeta empiece a tocar. Vamos al siguiente párrafo. El misterio de Dios, que es la predicación del Evangelio al mundo, terminará poco antes que la séptima trompeta empiece a sonar. En ese tiempo, ¿qué es lo que hará Jesús? Él se quitará sus ropas sacerdotales y se pondrá ¿su qué? Sus ropas de rey. ¿Va a seguir habiendo un intercesor? No. Va a estar vestido de rey, porque va a venir como rey y como rey de reyes y señor de señores a rescatar a su pueblo. Daniel 12, verso 1, describe este momento como Miguel levantándose. En ese momento, Jesús comenzará a reinar, porque el juicio ha terminado y el número de sus súbditos de su reino está completo. Eso ya lo describimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el juicio investigador? Revela quiénes son los súbditos de su reino. Así que ¿cuándo el reino está completo? Cuando el misterio de Dios es consumado y la predicación del Evangelio termina y se decide en todos los casos, en el juicio. Apocalipsis 15, del 5 al 8, también describe el momento, donde el trabajo de intercesión de Cristo termina en el naos celestial, que es el lugar santísimo en el santuario celestial. En resumen, cuando la séptima trompeta está por sonar, los siguientes eventos van a ocurrir. La gracia se cerrará, el misterio de Dios se consumará, y agregamos a eso que el tiempo de prueba sobreviene entre el misterio de Dios y la séptima trompeta. Y luego, la séptima trompeta sonará y Jesús tomará los reinos del mundo. ¿Están entendiendo la cronología? Así que hay un periodo de tiempo entre cuando la séptima trompeta está por sonar y la gracia se cierra, y cuando la séptima trompeta de hecho suena. ¿Qué hay entre medio de esos dos puntos? El tiempo de angustia, el tiempo de angustia. Y a propósito, Daniel 12 prueba eso. En ese tiempo Miguel se levanta. Ese es el cierre de la gracia. El gran príncipe. ¿Qué ocurre después de eso? Un tiempo de angustia como nunca se ha visto. ¿Qué viene después? ¿Tu pueblo será qué? Liberado. Él viene por su pueblo. Esa es la séptima trompeta. Se le da el reino. Me gustaría haber alcanzado a revisar lo que vemos aquí más adelante en el manual, pero el reloj sigue avanzando. Muy rápido.
Resumo lo que tenemos hasta acá. Este cierre de la gracia es amplificado en Apocalipsis 15, del 5 al 8. A propósito, el próximo año, si Dios quiere, y aún estoy vivo, y si Jesús no ha vuelto aún, y la crisis final no está aún sobre nosotros, estaremos estudiando Apocalipsis del 15 al 22. Tremendo material. Material increíble. Así que asegúrense de inscribirse temprano. Solo tenemos espacio para 47 personas. Así que si cada uno de los que están aquí se inscriben para el próximo año, nadie nuevo puede registrarse. Lo que no es necesariamente lo que queremos, pero lo que digo es que si quieres guardar tu cupo, hazlo pronto. Y a propósito, el mismo precio. El mismo precio. Nunca sube. Y tampoco pensamos en subirlo. Así que Apocalipsis 15 del 5 al 8 habla de cuando Miguel se levanta, que es el cierre de la gracia. Y Apocalipsis 22 del 10 al 12 también describe el momento cuando la gracia se cierra. Y Daniel 7, el que ya estudiamos ayer, también describe el tiempo cuando el juicio termina y Jesús toma el reino. Así que necesitas leer desde la parte de abajo de la página 255 hasta casi el final de la página 256, porque no tenemos tiempo de hacerlo ahora mismo. Básicamente, el punto que tienes que mantener en mente es, estas páginas están describiendo el mismo momento cuando Miguel se levanta, el misterio de Dios termina y la gracia se cierra. Entonces, vamos ahora a la página 258. La experiencia dulce y amarga. La experiencia dulce y amarga. Este es un punto muy importante. Es claro que la experiencia del librito de los versos 8 al 11 precede en tiempo a Apocalipsis 17, ¿cierto? No es el caso de que el misterio de Dios termina y luego se le dice a Juan, come el libro y va a ser dulce y amargo. No, la experiencia del libro dulce y amargo toma lugar antes que se consuma el misterio de Dios. En otras palabras, Apocalipsis 17 es una declaración en paréntesis que quiebra el flujo de la idea. Algunos se preguntarán por qué es así. Bien, la razón es obvia. Después que Juan come el pequeño libro, y es dulce en su boca y amargo en su vientre, el ángel le dice que profetice de nuevo y que mida el templo. Si el misterio de Dios, que es la predicación del Evangelio, ya ha terminado y la gracia está cerrada, entonces no hay razón de profetizar de nuevo. Y no habrá razón para medir el templo, porque eso ocurre antes de que suene la séptima trompeta. Así los versos del 8 al 11 nos llevan de vuelta a los eventos que ocurrieron entre los versos 6 y 7. La asimilación del librito por Juan causa una reacción dulce y amarga. En su boca, el libro del juicio, este es el libro del juicio, ¿cierto? El anuncio que se han terminado los 2300 días. Esto es importante. Así que va a haber algo dulce y algo amargo con respecto a la profecía de los 2300 días. Así que cuando Juan come el libro, ¿cómo es? Oh, es dulce como la miel. Pero luego, ¿qué pasa? El contenido del libro, porque lo comió, el contenido de este libro del juicio, la profecía de los 2300 días, se hace ¿qué? Se hace amarga. A propósito, ¿has tenido la experiencia de comer algo que es muy dulce, pero que después te produce indigestión? Entonces, literalmente sabes por lo que pasó Juan. Bueno, ¿qué quiere decir cuando dice, come el libro? Bien, uno no anda por ahí comiendo libros. Significa asimilar el libro, el mensaje del libro. Notemos tres textos, Jeremías 15:16. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Así que cuando Dios habla, ¿hace qué? Da gozo y alegría. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus ¿qué? Tus palabras, más que la miel a mi boca. Así que, de alguna manera, la experiencia dulce y amarga tiene que ver ¿con qué? Con comer las palabras que se encuentran en el librito. Algo relacionado con la profecía de los 2300 días va a causar amargura, después de la dulzura en la boca.
A propósito, ¿cuál era el sabor del maná? Oh, dice que era una comida muy versátil. Y dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas ¿de qué? De hojuelas con miel. ¿Suena eso bien? Eso suena sabroso. Ellen White explica en qué sentido el libro con el mensaje concerniente al juicio fue dulce. Ella escribió esto. Manuscrito 59, año 1900. La comprensión de la verdad. La alegre recepción del mensaje están representadas por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor, ellos decían que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Ella dice, el tiempo del advenimiento de nuestro Señor era un ¿qué? Un precioso mensaje para nuestras almas. En otras palabras, ¿era qué? Dulce. De hecho, Ellen White describe que el año anterior a 1844 fue el año más feliz de su vida, porque iba a ver venir a Jesucristo en poder y gloria. Ahora, el acto de comer el rollo, seguimos leyendo, no solo representa el acto de que Juan iba a asimilar el mensaje del libro, digerir el mensaje, también significa que se suponía que tenía que impartir el mensaje. Así que los mileritas no solo tenían que entender el mensaje, sino también impartirlo. ¿Cómo sabemos eso? Bien, permitimos que la Biblia interprete la Biblia. Volveremos a Ezequiel capítulo 3, versos del 1 al 4, versos muy similares. Me dijo, Hijo del hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve, y habla a la casa de Israel. Así que tenemos un rollo aquí. ¿Se le mandó al profeta Ezequiel que comiera el libro? Sí. Así que, ¿qué es lo que hizo? Y abrí mi boca. Y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, Hijo del hombre, ¿alimenta tu qué? Alimenta tu vientre y llena tus entrañas. ¿Hay alguna mención de estómago ahí en Apocalipsis? Sí. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca. ¿Cómo? Dulce como la miel. ¿Están viendo el paralelo? Y ahora noten, no se suponía solamente que Ezequiel tenía que comer el libro y tenía que ser dulce para él. Pero luego en el verso 4 dice, luego me dijo, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Acaso los mileritas dijeron, Jesús está viniendo otra vez, aleluya? Y luego fueron y se encerraron en sus casas y no le dijeron nada a nadie. No. Ellos asimilaron, entendieron el mensaje, se llenaron de gozo y luego ¿qué? Y luego ellos lo proclamaron. Abajo en la página 259, el mensaje de juicio impartido por los mileritas, que los llevaba al 22 de octubre de 1844, fue de hecho dulce. Ellos creían que el juicio significaba la limpieza de la tierra por fuego y que establecía el reino eterno de Cristo. Estaban equivocados con respecto al evento y fueron severamente decepcionados. Veamos algunas reacciones de los pioneros. Hiram Epson. Uno puede realmente sentir a través de lo que él escribió la profunda pena y tristeza de aquellos que pasaron por esa experiencia de decepción. Confiadamente esperábamos ver a Jesucristo y a todos los santos ángeles con él, y que su voz llamara a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los antiguos dignos y queridos amigos que nos habían sido arrebatados por la muerte, y que nuestras pruebas y sufrimientos con nuestra peregrinación terrenal terminarían y deberíamos ser arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor venidero, para estar para siempre con Él, para habitar brillantes mansiones de oro en la ciudad dorada natal preparada para los redimidos. Nuestras expectativas eran altas y así esperábamos la venida de nuestro Señor hasta que el reloj dio la medianoche. ¿Ven? Estaban equivocados ahí. Ellos todavía tenían que aprender que el día comenzaba al caer el sol. Ellen White dijo, no estábamos listos para encontrar al Señor. Todavía hay deberes y cosas que aprender. Continúa. El día había pasado entonces y nuestra decepción se convirtió en certeza. Nuestras esperanzas y expectativas más preciadas se desvanecieron y nos invadió un espíritu de llanto como nunca antes habíamos experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía haber sido comparable. Lloramos y lloramos hasta que amaneció.
Reflexioné en mi propio corazón diciendo, mi experiencia de advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi experiencia cristiana. Si esto es un fracaso, ¿cuál es el valor de todo el resto de mi experiencia cristiana? ¿Es acaso la Biblia un fracaso? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo esto una fábula astutamente ideada? Estas preguntas vinieron a su mente. ¿No hay nada de verdad en nuestra ferviente esperanza y expectativa? Tenemos razones para entristecernos y llorar si todas nuestras esperanzas se pierden. Y como dije, lloramos hasta el amanecer. No te atrevas a criticar ese movimiento si no has tenido esa experiencia. Para todos aquellos que critican el gran chasco y que eso inició la iglesia adventista y piensan que hay que enterrarlo porque es vergonzoso. Noten lo que dijo Washington Morse. El paso del tiempo fue una ¿qué? Una amarga decepción. Los verdaderos creyentes lo habían dejado todo por Cristo. Ellos vendieron sus cosas para pagar las deudas de otras personas. Estudiaban la Biblia toda la noche, oraban toda la noche, dejaron las papas sin cosechar. Esta gente realmente creía eso. Los verdaderos creyentes lo habían dejado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. El amor de Jesús llenó cada alma. Y con un deseo inexpresable oraban, ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero Él no vino. Y ahora, volver de nuevo a las preocupaciones, perplejidades y peligros de la vida, a la vista de los incrédulos que se burlaban y vituperaban, y que se burlaban como nunca antes, fue una prueba terrible de fe y paciencia. Cuando el hermano Himes visitó Waterbury poco tiempo después del paso del tiempo y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, mis sentimientos eran casi incontrolables. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. ¿Les ayuda un poco a entender esto, la amargura de la decepción? Noten lo que William Miller dijo. Pasó. Y al día siguiente parecía como si todos los demonios del fondo del abismo se hubieran soltado sobre nosotros. Los mismos, y muchos más que clamaban misericordia 2 días antes, se mezclaron con la chusma y se burlaron, se mofaron y amenazaron de la manera más blasfema. Esa gente se había unido al movimiento por miedo, no porque amaran al Señor. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Voy a revisar esto muy rápidamente. Les pregunto, ¿fue una dulce experiencia para los que participaron de la entrada triunfal de Jesús? Oh, sí, proclamaban el Rey viene. ¿Hubo una profecía específica que se cumplió a través de esto? ¿Qué profecía? La de las 70 semanas. Jesús iba a morir a la mitad de la semana. ¿Esa era una porción de la profecía de los 2300 días? Absolutamente. ¿Qué era lo que creían los discípulos? Que Jesús iba a establecer su reino. ¿Dónde? En la tierra. ¿Se equivocaron de evento? ¿Estaba el tiempo correcto? Sí, el tiempo fue correcto. Hasta que Jesús fue al Getsemaní, a la cruz, y sus seguidores fueron amargamente decepcionados. Sí. De hecho, después de la decepción, 2 de los seguidores de Jesús, no de los 12 discípulos, están caminando en el campo camino a Maús. Sabemos el nombre de uno de ellos, pero no del otro. El nombre de uno era Cleofas. Es interesante notar que mientras ellos iban caminando, hay alguien que los alcanza. ¿Quién es? Jesús los alcanza. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les dice, muchachos, ustedes malentendieron la Escritura. ¿No era necesario que Jesús fuera a la cruz y muriera y resucitara de la muerte? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, Él les revela de toda la Escritura los asuntos concernientes a Él. Y ellos dicen, ahora lo entendemos. Él no venía a ser rey, Él tenía que morir. Así que la profecía fue clarificada a estos 2 individuos que iban caminando a Emaús. Sí. Y luego Pedro y los discípulos entendieron de que Jesús no iba a establecer su reino aquí en la tierra, sino que iba a entrar al lugar santo para comenzar su trabajo de intercesión en el santuario celestial. ¿Acaso la mayoría
de aquellos que profesaban seguir a Jesús lo siguieron hacia el lugar santo? No. ¿Cuántos habían al final en el aposento alto? 120. De toda la multitud que había, ¿la mayoría de ellos dejó el movimiento? Sí. ¿Será que Jesús mandó a los discípulos a ir y profetizar de nuevo, pero con un nuevo entendimiento? Absolutamente. ¿Y fue un remanente fiel el que fundó la iglesia cristiana? ¿Están viendo el paralelo aquí? La iglesia cristiana comenzó con un gran chasco. ¿Por qué no tratamos de enterrar eso si es vergonzoso? Ahora dibujemos un paralelo. Los mileritas también tuvieron una dulce experiencia. Ellos esperaban que Jesús volviera como la conclusión de la parte más larga de esa profecía. ¿Jesús cumplió un tiempo profético específico? Sí, los 2300 días. ¿Qué clase de reino los mileritas veían? Un reino en la tierra. Al limpiar la tierra, Jesús se establecería y pondría su reino aquí. ¿Estaban correctos con respecto al tiempo? Sí. ¿En qué se equivocaron? En el evento. Cuando Jesús falló en cumplir sus expectativas, la dulce experiencia se convirtió en amargura, como habíamos visto. Sí. Aquí hay un punto interesante. El día después del gran chasco había dos de los mileritas que estaban caminando a través del campo. Sabemos el nombre de uno de ellos, Hiram Edson. No sabemos el nombre del otro. Y de repente, uno de ellos, Hiram Edson, tiene este momento de entendimiento. Las personas no saben si fue una visión o solamente un pensamiento que vino a su mente, pero él dice, vi distinta y claramente que en vez de que Jesús viniera a la tierra el 22 de octubre de 1844, Él pasó al lugar santísimo en el cielo para comenzar una nueva obra. ¿Me están siguiendo? Es increíble. Así como Jesús entró en el lugar santo y Pedro predicó en el Pentecostés, él dice, no va a establecer su reino aquí. Se convirtió en el intercesor en el lugar santo. Así también en 1844, ahora el mensaje que se da es, no, él no iba a venir a la tierra. Él va a comenzar su trabajo en el lugar santísimo. ¿Qué pasó con la mayoría de los que creía que Jesús iba a venir a establecer su reino en la tierra? Se salieron del movimiento y además se convirtieron en sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que hacen los fieles después de esto? Ellos reestudian las profecías, las que habían mal interpretado, pero que ahora tienen más entendimiento. Sí. Dios estableció un remanente de este grupo y les dijo que profetizaran de nuevo. Absolutamente. Ese remanente fiel fue el núcleo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que conocemos hoy. ¿No es ese un paralelo impresionante? Dios tiene sentido de humor. Hablemos ahora de profetizar de nuevo. Hay algo extraño acerca de que el ángel le ordenara a Juan que comiera el libro. Primero le dijo a Juan que el libro sería ¿qué? Amargo en el vientre y dulce en la boca. ¿No es ese un orden raro? Sí, porque las cosas no se vuelven amargas en el vientre antes de que las comas. ¿Por qué el ángel revierte el orden natural en el verso 9? Para entender esto, debemos leer la estructura quiástica de los versos del 9 al 11. Así que notemos este quiasmo. La letra A arriba es equivalente a la letra A que está abajo. ¿Lo pueden ver? La B de arriba es equivalente a la B de abajo y C con C son paralelas. Así que notemos esto. Letra A. El ángel le dice a Juan que tome el rollo y haga ¿qué? Que lo coma. Luego le dice que va a ser amargo en su estómago, ¿cierto? Luego, letra C. En tu boca será dulce como miel. Ahora, en la segunda parte del quiasmo, él va a revertir el orden. En tu boca será ¿qué? Dulce como la miel. Esa es la misma letra C en el orden inverso. B. ¿Será qué? Amarga en el estómago. ¿Y qué es equivalente a que el ángel le diga a Juan que coma el rollo? El ángel le dice a Juan, debes profetizar de nuevo. Así que, ¿qué significa comer el rollo? Es equivalente a profetizar de nuevo. ¿Los mileritas comieron el rollo?
¿Eso significa que solo entendieron el mensaje? No, ¿qué significa? Significa que entendieron el mensaje y ¿qué más? Y lo proclamaron. Así que, ¿qué dice el ángel ahora? El ángel dice, ve y debes ¿qué? Profetizar de nuevo. En otras palabras, debes proclamar este mensaje de nuevo, con un nuevo entendimiento. La estructura quiástica es importante, porque muestra que la orden del ángel a Juan de comer el rollo en el verso 9 es equivalente a la orden de profetizar de nuevo en el verso 11. Cuando Juan comió el rollo, él asimiló el mensaje del juicio y lo proclamó. Sin embargo, debido a la decepción, fue necesario predicar el mensaje del mismo rollo de nuevo. Así que ahora tenemos un mensaje que dar sobre la hora del juicio. Sí lo tenemos, pero con nuevo entendimiento. Ustedes habrán notado que el ángel no dice algo como, ojalá que profetices de nuevo. Deberías profetizar de nuevo. Por favor, profetiza de nuevo. No, dice, debes profetizar de nuevo. ¿Qué significa la palabra debes? El diccionario exegético del Nuevo Testamento nos dice qué significa la palabra debes. Es un imperativo en el griego. ¿Qué es un imperativo? Una orden. Esta palabra designa una necesidad incondicional. Las oraciones con este verbo tienen un carácter fundamentalmente absoluto, incuestionable, y a menudo anónimo y determinístico. En otras palabras, profetizar de nuevo no es una opción, sino que es obligatorio. Encontramos el concepto profetizar de nuevo ¿dónde? En el mensaje del primer ángel con nuevo entendimiento. Los mileritas predicaron este mensaje al llegar a 1844, pero el remanente necesitaba ¿qué? Predicarlo de nuevo. ¿Pero con qué? Con mayor entendimiento. ¿Tenemos un mejor entendimiento que los mileritas? Oh, sí. Los mileritas también predicaron el mensaje del segundo ángel, pero el remanente debe predicarlo de nuevo. De hecho, ellos no predicaron el mensaje del tercer ángel. Nosotros debemos hacerlo. ¿Había cosas que los mileritas no entendieron, aparte de lo que iba a pasar en 1844? ¿Saben? Hay algo bien interesante. Poco antes de 1844, el remanente que era fiel empezaron a descubrir las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista. Descubrieron que la ley era vigente aún. La Iglesia decía que no, estaba clavada en la cruz. Ellos descubrieron el sábado. Ellos descubrieron el estado de los muertos. Ellos descubrieron la reforma de la salud. ¿Por qué descubrieron todas esas cosas? Porque todas esas cosas están centradas en el lugar santísimo. Tú sabes, cuando entras al lugar santísimo, ¿qué hay dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Qué está al centro de los 10 mandamientos? El sábado. Y que la idea de que el juicio comienza en 1844 y Adán era el primero en ser juzgado, indicaba que Adán no fue al cielo cuando murió, porque su caso aparece en la corte celestial en 1844. Y ellos dijeron, bueno, si el juicio comienza en 1844 y comienza con Adán y continúa con el resto de las personas, entonces nadie va al cielo cuando muere. ¿Están conmigo? Y la fuente de maná no solamente representa que necesitas guardar el sábado. El maná también representa la reforma de salud. ¿Se acuerdan cuando Israel dijo, oh, estamos cansados del maná? Danos toda esa buena comida que teníamos en Egipto. Bueno, entre comillas, por supuesto. Así que el maná dentro del arca representa la reforma de salud. ¿Y qué tal la vara? La vara muerta que brotó. Representa que la esperanza del cristiano se funda en la resurrección. A propósito, no voy a hablar de la ordenación de la mujer, pero la vara también nos habla acerca de eso, porque vino después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Pero dejaremos eso aparte. Vamos ahora a nuestra última sección, una persona representativa. La pregunta que tenemos que hacernos en este punto es esta. Este retrato simbólico de comer el rollo y que es primero dulce y luego amargo,
¿Se aplica a Juan en el primer siglo o el acto de Juan simboliza la experiencia de un remanente en el tiempo del fin? En otras palabras, ¿Juan es simbólico del movimiento al tiempo del fin? Por supuesto. Noten lo que William Shea, él falleció hace poco, fue mi maestro en el seminario, tenía una memoria fotográfica. Él escribió esto. Juan vivía al principio de la era cristiana, ¿cierto? Cuando recibió esta visión. Sin embargo, la escena profética misma mira hacia el final de los tiempos, mucho después de la muerte de Juan, la sexta trompeta. Él debe, por lo tanto, ser tomado como ¿qué? Como representante de aquellos que llevarán este mensaje final, la parte que estaba actuando en esas circunstancias. Habría sido físicamente imposible para Juan llevar su mensaje a todos los grupos a los que se le dijo que se tenía que dar el mensaje. ¿Podía Juan solo testificar a todos los pueblos, naciones, lenguas, reyes? Él era un prisionero en Patmos, amigos. Así que Juan aquí es simbólico ¿de qué? Simbólico de un movimiento. Ahora vamos abajo en la página 264. Esta profecía, entonces, no se aplica a Juan del primer siglo por dos razones. En resumen, primero, Juan vivió durante el primer siglo, pero estos eventos toman lugar durante el periodo de la sexta trompeta, en el tiempo del fin, cuando Juan ya estaba muerto. Segundo, hubiera sido imposible para Juan profetizar de nuevo a muchas naciones, lenguas, pueblos y reyes. Después de todo, él era un prisionero en Patmos, y no hay evidencia de que él alguna vez haya cumplido esta comisión. Un mensaje global requiere ¿qué? Requiere un pueblo global para proclamar el mensaje. ¿Acaso el pueblo adventista se convirtió en un pueblo global después de 1844? Absolutamente. ¿No es esto destacable? Como absolutamente todo en Apocalipsis 10 fue cumplido en el movimiento que surgió en 1844. ¿Acaso la Biblia dice, los mileritas van a anunciar el inicio del juicio y van a quedar decepcionados porque Jesús no iba a venir? Apocalipsis 10 no dice eso. Tenemos que ir afuera del canon bíblico, a la historia, para ver cómo estas cosas se cumplieron. Sí, y cuando vemos la historia del movimiento adventista, cada cosa ocurrió en el momento exacto, en el orden exacto en que Apocalipsis 10 dice que va a ser. En otras palabras, nosotros no creemos fábulas ingeniosamente inventadas. Estamos en suelo sólido. Ellen White dice que tenemos la certeza de tener la verdad, así como creemos que Dios vive.